continuamos con nuestra serie de predicaciones en el libro de Hechos. Estamos caminando en el libro de Hechos y no termino de ser impresionado por este libro de Hechos. Cada vez que tengo la oportunidad de ir a él y estudiarlo y escucharlo aquí cuando mis hermanos lo comparten, estoy entendiendo de una manera más compacta el libro de los Hechos. Estoy entendiendo que esta primera iglesia fue una iglesia empoderada por Dios, llena del Espíritu Santo, llena de su palabra, y no termino de ver que Dios obra y sigue obrando de una manera portentosa en su iglesia. Quizás nosotros no vemos cómo Dios obra, amados hermanos, pero estoy seguro que cuando lleguemos al cielo vamos a ser impresionados, vamos a quedar ahí impresionados y sorprendidos en las maneras en las que Dios obra en medio de nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver. Estoy convencido de eso. La semana pasada, Pastor David estuvo en el texto, pues prácticamente cerrando el texto del capítulo 5 en el libro de los Hechos. Si tú recuerdas, la semana pasada él tituló su predicación Obra de Dios o Obra de los Hombres, ¿no? Y a grandes rasgos, los que estuvimos viendo, los que estuvimos aquí y los que no estuvieron, pues para que poder conectarnos con el mensaje del día de hoy, vimos que Dios continuaba haciendo señales, prodigios, maravillas a través de los apóstoles. Vemos un obrar portentoso de parte de Dios a través de los apóstoles. David mencionó, y lo hemos estado mencionando, que todo este mover de Dios poderoso, haciendo milagros y señales, era una manera de confirmar el mensaje de su palabra. Pero no solamente confirmar el mensaje de su palabra, sino también confirmar y respaldar a sus mensajeros. Sin embargo, en esa tarea de estar predicando el evangelio, como vimos la semana pasada, estaban siendo oprimidos por las autoridades religiosas del Sanedrín, con el propósito de detener el avance de la predicación del evangelio de Cristo resucitado. Ahora, hasta ahí nos quedamos. Vamos ahora a ver el capítulo 6, del versículo 1 al 7. Es un texto pequeño, pero voy a enfocarme pues prácticamente en el texto, hermanos, para poder sacar de allí pues la enseñanza y las aplicaciones que implican en nuestra vida como iglesias, sino también como individuos. El título del mensaje es los primeros colaboradores de una iglesia en expansión. Los primeros colaboradores de una iglesia en expansión. Y este texto lo conocemos, hermanos, algunos de nosotros lo conocemos como el inicio en el cual se designaron diáconos. Muchos tenemos el entendimiento de que aquí es donde inició el oficio o el ministerio del diaconado. Pero leámoslo, vamos a leerlo, hermanos. 6:1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja muy grande, una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas de la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos, a la congregación, y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto
tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, impusieron sus manos sobre ellos. Y el texto final es un texto poderoso. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe. Vamos a ver tres cosas rapiditas. Vamos a ver primeramente el problema, posteriormente vamos a ver la solución y al final el resultado. Vamos a comenzar por el problema. Dale ahí, Juan, 2 clics. Comencemos por el problema. ¿Cuál es el problema que estamos observando en el texto? Antes de entrar, pues, el texto que termina en el capítulo 5 habla que no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesucristo, Jesús como el Cristo. Y después en el 6.1 Lucas dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos. Este es un dato interesante, hermanos, porque para entender el texto, nosotros no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido entre el fin del capítulo 5 y el inicio del capítulo 6. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido desde que los apóstoles fueron liberados del Sanedrín. Lucas solamente menciona que en esos días de opresión hacia la predicación del Cristo resucitado, lo único que él menciona es que se estaban multiplicando. Al multiplicarse el número de los discípulos, hubo una queja, una murmuración entre los judíos helenistas contra los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas. Surgió un problema, hermanos. Surgió un problema. Dos grupos. Hablando acerca de estos dos grupos, pues los judíos que venían de la dispersión, que de alguna manera habían nacido afuera de Jerusalén, que posiblemente hayan nacido o vivían fuera de Jerusalén, que vinieron a establecerse a Jerusalén. Y estos judíos de fuera que estaban en la dispersión, ellos fueron formados por la cultura helenística, fueron influenciados por la cultura helenística, son griegos convertidos a Cristo y hablaban el griego. Y por el otro lado, el otro grupo eran los judíos, los hebreos, que están profundamente formados por la tradición y las costumbres judías y hablan arameo. Entonces, aquí encontramos, hermanos, cómo se originó el problema, pero no te pierdas la historia. O sea, nosotros podemos especular por qué se originó el problema. Nosotros podemos especular y pensar por qué sucedió el problema. Obviamente, la queja entre estos dos grupos diferentes, podemos decir que, bueno, la queja se produjo porque hubo ahí, diferencias culturales, ¿no? y lingüísticas, que sí las había. Podemos especular que el problema se genera de ahí, dos idiomas diferentes, costumbres diferentes, o podemos pensar también que hubo quizás desigualdad o favoritismo en la repartición de los alimentos y las viudas de los griegos no recibían lo suficiente. Podemos especular eso, el texto nos lleva a eso, a poder estar pensando el por qué. Pero por otro lado,
el texto es enfático sobre la causa que trajo la queja en la murmuración. El texto es muy enfático, porque Lucas dice, en aquellos días que se iba multiplicando el número de los discípulos, hubo una queja. Hubo una queja. Entonces, esa es la razón por la cual hubo queja y murmuración. La iglesia se estaba multiplicando en números de los discípulos, cada vez añadían más. Y Lucas ya no sigue, hermanos, ya no sigue mencionando cifras de convertidos. Él ya no sigue registrando como en los sermones de Pedro. ¿Recuerdas? En los sermones de Pedro registró 3,000, en su segundo sermón 5,000 convertidos. Ahora ya no hay registro de cuántos son. Simplemente le está diciendo, se están multiplicando. Se están añadiendo muchas personas que se están convirtiendo en discípulos de Cristo. Y esto, de alguna manera, hermano, la multiplicación de todos estos discípulos añadidos a la iglesia, llegó al punto de que ya era imposible contarlos. Ya no se podían contar. Ya no tenemos nosotros un registro exacto, pero aproximadamente se dice que eran entre 25,000 hasta más personas. Imagínate. Este crecimiento entonces, amados, originó un problema de necesidades que no estaban siendo atendidas propiamente, que llevó a un problema de murmuración que tenía el potencial de dividir la unidad de la iglesia, que tenía el potencial de dividir la genuina unidad y hermandad de esta iglesia creciente. Ahora, yo creo que si lo aplicamos, vemos una óptica de lo que está sucediendo ahí por la multiplicación y el crecimiento. Es similar a la familia. ¿Cuántos vienen aquí de familia grande? Mis padres, yo tuve 14 hermanos. Ellos sí se pasaron, ¿verdad? Más de 12 tribus representadas ahí. Tuve 14 hermanos. Entonces, a lo mejor tú que tienes una familia más pequeña, podemos aplicar lo que está sucediendo ahí de una manera similar. Cuando una familia es pequeña y solamente hay 2 hijos, ¿verdad? Tienes todo el tiempo y la habilidad para que ellos reciban toda la atención. Pero ¿qué pasa cuando la familia crece de 4 a 5? La atención de esos 2 primeros ya no es la misma, ¿verdad que ya no es la misma? Cambia. Entonces, estos 2 primeros de alguna manera van a sentirse que están siendo desatendidos por sus padres. Algo así está sucediendo en ese lugar por el crecimiento exponencial de la iglesia. A mí me sucedió, hermanos, en el inicio de la plantación en CGR. Había una familia que frecuentemente nosotros visitábamos, era como nuestra base misionera. Ahí llegábamos a comer cafecito con pan, a platicar, a orar. Esta familia la visitábamos muy frecuente, pero cuando empezó a crecer un poquito CGR, y creció la congregación, esas visitas empezaron a reducir. Entonces ellos, una vez me los encontramos en la calle y me dijo, usted ya no me visita como antes. Pues es que ya somos varios, ¿no? Entonces se sentía desatendida. Algo así está pasando ahí. Lo que sí me llama la atención, hermanos, dale ahí otro clic, ya salió ahí. Bueno, ahí déjale, ahí estamos bien. Gracias, Juanito. La actitud de los apóstoles, hermanos, la actitud de los apóstoles, que tan pronto llegó a ellos el problema, y el problema no llegó de la manera más correcta a ellos. Imagínate que alguien de allí, allegados a ellos, se acercaron a los apóstoles y le dijeron, ¿sabes que hay una bronca?
hay murmuración. Entonces, no les llegó de una manera correcta como debiera haber llegado el problema, pero ellos tan pronto como se enteraron y les llegó el problema, buscaron resolver el conflicto. Buscaron resolver el conflicto. Y lo que me llama también la atención es del carácter, del control del Espíritu Santo sobre, el control y la llenura del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Porque, ¿qué harías tú si estuvieses en el liderazgo de una iglesia grande y de repente alguien viene y te da, ¿sabe qué? Está pasando esto. Yo imagino que algunos de nosotros pudiésemos responder, seríamos reactivos, ¿no? Pues ya no les den a esas viudas nada, dénselos a los otros. Algo así, ¿no? Pero ellos fueron dirigidos por Dios para reflexionar y darle solución a ese conflicto de la murmuración. Lo que sí dijeron ellos es como está ese monito ahí: tenemos un problema. Tenemos un problema. Yo no sé si tú hayas escuchado la siguiente frase. Yo la escuché ya hace algunos años de un pastor muy conocido que dice: sí, tenemos un problema, pero es un buen problema. ¿Has escuchado esa frase? Tenemos un problema, pero es un buen problema. Porque el problema no es el problema. Ya los enredé, ¿verdad? Parece un trabalenguas. Tenemos un problema, pero es un buen problema. Porque el problema no es el problema. El problema muchas veces dentro de la iglesia, cuando se da un crecimiento y la iglesia está creciendo, el problema muchas veces es nuestra actitud hacia el problema. Ese es el problema. En otras palabras, hermanos, cuando la iglesia aumenta, como nosotros estamos creciendo, bendito sea Dios, cuando la iglesia aumenta, también aumenta el número de las necesidades. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es definitivo. Cuando hay un crecimiento de la iglesia, aumenta también el número de las necesidades. Y se espera que cuando haya crecimiento en una iglesia, nosotros enfrentemos problemas potenciales. Porque la iglesia está conformada de pecadores redimidos. Somos pecadores redimidos. Sin embargo, hermanos, ante los problemas que surgen con el crecimiento de la iglesia, tú y yo, sobre todo el liderazgo de este lugar y los que estamos sirviendo de manera voluntaria en este lugar, debemos verlo como una buena oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento espiritual de todos los que servimos en CGR. Sí, tenemos problemas en la iglesia, pero son buenos problemas. ¿Saben qué? ¿Saben por qué? Porque Dios se encarga de resolverlos. Dios se encarga de resolverlos usando a los que están dispuestos a crecer y trabajar para ser parte de la solución. Así lo soluciona Dios, como lo solucionó en ese entonces en el 6:1. Hasta aquí yo no sé si tú recuerdas que hemos visto en el texto varios tipos de ataque. Vimos ataque externo, ¿verdad? Por medio de la opresión de las autoridades del concilio, del Sanedrín, opresión para detener la predicación del evangelio. Posteriormente en el capítulo 5 vimos que Satanás cambió su estrategia. Ahora trajo un ataque interno donde el enemigo se encargó de llenar a dos personajes, Ananías y Zafira, de llenarlos de hipocresía, y cayeron en esa mentira que también estaba de alguna manera afectando a toda la iglesia. Nosotros vimos qué sucedió con ellos. Ahora, esta escena aquí, hermanos, otra vez, hay un problema interno.
Hay un problema interno que es queja y murmuración. Y déjame decirte que si viste en el texto, la queja y la murmuración es contra los apóstoles, es contra ellos mismos. ¿Por qué? Por una supuesta preferencia de las viudas judías. Así lo apreciaron ellos. Pero la murmuración y la queja es directamente contra ellos. Y lo que me llama la atención es que cuando Lucas está diciendo que cuando creció y se multiplicó el número de los discípulos, surgió una queja. Y esta es la misma palabra que Lucas usa. Esta es la misma palabra cuando el pueblo de Dios se quejó y murmuró contra el liderazgo de Moisés en el desierto. Y estoy seguro que muchos de aquí conocemos esa historia. Quiero detenerme ahí un momento para decirte que nosotros, hermanos, pecadores redimidos, de nuevo, nosotros pecadores redimidos, tenemos la tendencia de Israel y la tendencia también de la iglesia creciente de ver las cosas que están mal antes de ver las cosas que están bien. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero tenemos esa tendencia a ver las cosas que están mal y las cosas que están bien, quizás las pasamos por alto. Y déjame expresar mi sentir pastoral. Hermanos, no hay nada malo, ¿verdad? No hay nada malo si alguno de ustedes vienen al liderazgo, la pluralidad de pastores de la iglesia, para hacernos una observación o una crítica constructiva con respecto a cómo ser más eficientes en nuestras tareas ministeriales. Estamos abiertos a eso. Yo estoy seguro. David, Adolfo, estamos abiertos, ¿verdad?, a que vengan con críticas o observaciones, críticas constructivas para ser más eficaces. Pero otra cosa es lo que está sucediendo aquí. Otra cosa es es que la congregación vaya y haga una crítica destructiva al liderazgo. ¿Por qué menciono esto, hermanos? ¿Por qué menciono esto? Porque Dios ha permitido, hermanos, que los ataques externos fuera de la iglesia, Dios ha permitido estos ataques y los ha convertido a lo largo de la historia de la iglesia. Sucedió ayer, sucedió hoy, sucederá mañana. Dios los está permitiendo y los ha permitido para convertirlos a lo largo de la historia en oportunidades para reafirmar la unidad, la fidelidad de la iglesia y la expansión del evangelio. Pero los ataques internos, específicamente hablando de uno que es la queja o murmuración entre los hermanos, ese sí es letal. Es como un cáncer agresivo que destruye y ha destruido completamente congregaciones enteras. Por eso Dios expresa de una manera muy radical y muy fuerte en Proverbios 6:16, 19. Dice: 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mar, un testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Dios es radical, hermanos, en cuanto a pensar, en cuanto a su actitud a este pecado de murmuración. ¿Saben por qué? Yo estoy seguro que sí lo sabes. Porque la murmuración es una forma de comunicación destructiva.
Por eso Dios se manifiesta de esta manera. Y yo estoy seguro que a lo mejor más de uno de aquí ha tenido problemas con esto de murmuración, que es una forma de comunicación destructiva, porque eso no solamente rompe la unidad y la confianza entre las relaciones interpersonales, entre personas, familias, amistades, incluyendo las iglesias, hermano. Por eso tenemos instrucción en la palabra, simplemente para darte un dato o un texto que habla acerca de esto. En Filipenses 2:14, Pablo le dice a las iglesias en Filipenses: hagan todas las cosas sin murmuración. Ese era el problema. Ahora vámonos a la solución. Ahí está. Dale otro, pa. La solución. Entonces vemos a unos apóstoles, hermanos, que no se amedrentaron por la queja de la murmuración. Lo que sí ellos observaron, hermanos, es que se dieron cuenta que era el momento, era la ocasión que debían establecer una mayor organización en la congregación y enfocarse en las prioridades de su llamado. Checa el texto. Dice el versículo 2, no es conveniente, dice. No es conveniente, no es justo, dice la Reina Valera, dice otra traducción, no está bien, no es conveniente, no es justo, no está bien que nosotros descuidemos la oración y la palabra para dedicarnos a las mesas. Y algunos hemos tenido el entendimiento equivocado acerca de qué está tratando de decir la Biblia cuando habla acerca de servir a las mesas. Eran simplemente meseros como cuando hacemos aquí, ¿no? Las cenas, alguien que servía a las mesas, alguien que estaba haciendo ese trabajo. Bueno, servir a las mesas, hermanos, el entendimiento de esta palabra, de esta tarea, es la administración. Tiene que ver con la administración. Administración y distribución de recursos. Eso es lo que significa servir a las mesas. Que también su significado es servir a una mesa también. Entonces, no es solamente servir a alguien que sirve en diferentes contextos dentro de la iglesia, sino también es un administrador de los recursos, que distribuye esos recursos de la congregación dentro de las necesidades que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados, porque ellos están haciendo esta labor, más bien dicho, de sostener a las viudas, de tener cuidado con las viudas. Bueno, Dios ya lo había estipulado en su ley. Dios estipuló en su ley, podemos encontrarlo en el libro de Moisés, un montón de referencias habla acerca de que Dios estipuló en la ley que su pueblo debe de mostrarse generoso y compasivo con los pobres, con los extranjeros. Ustedes mismos fueron extranjeros, deben de ser compasivos, compartir con los extranjeros. Y los apóstoles tenían esa responsabilidad de velar por los necesitados entre su pueblo, entre ellos específicamente viudas y huérfanos, porque dentro del contexto que estamos viendo, es posible que muchas viudas que no tenían esposo, sus esposos habían muerto, pero había otras que habían enviudado porque sus esposos los abandonaron por creer en Cristo, por volverse a Cristo. Y también había huérfanos con esa situación. Entonces, ellos estaban encargados de velar, de ser generosos, compasivos con los necesitados de entre su pueblo, específicamente las viudas. Eso lo dice, lo ordena el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, para darte también una cita que respalda lo que te estoy diciendo. Santiago 1:26 dice que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces también somos mandados a eso, la iglesia está mandada a eso también, y eso es lo que están haciendo los apóstoles. Recuerda, hermanos, recuerda que en el texto anterior, en el capítulo 5, eran los apóstoles, los 12, el grupo de los 12, que recibían el dinero de las propiedades que los ricos dentro de esa iglesia vendían voluntariamente y traían el dinero a los apóstoles, lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero aquí, este texto, hasta aquí en este texto, ellos se están dando cuenta, hermanos, ellos se están dando cuenta de la imposibilidad de llevar a cabo toda esa carga de servir a las mesas. Ya no pueden hacerse cargo, hay una imposibilidad de llevar toda la carga y seguir haciéndose responsables personalmente de servir a las mesas, que vuelvo a repetir, tiene que ver con administración, la distribución de alimentos. Esa tarea ya los estaba rebasando porque la iglesia se estaba expandiendo. Ya los estaba rebasando y también los estaba distrayendo de su llamado principal de dedicarse a la oración y a la palabra. No podemos dedicarnos más a las mesas, a servir a las mesas. Tenemos que atender nuestro llamado primario, que es orar, buscar a Dios, la dirección, la guía de Dios por medio de su palabra para alimentar al rebaño. Y no creas que los apóstoles, los 12, se están sintiendo como super espirituales, ¿no? La idea no es esa. Ellos no se están sintiendo super espirituales, como una élite ya inalcanzable y que de alguna manera están viendo como servir a las mesas una tarea insignificante. Eso no está pasando ahí. Ni tampoco están desinteresados de la administración de las ofrendas y la distribución de los alimentos. Ellos están diciendo, lo que ellos sí están planteando es lo siguiente: no es justo de dejar de ser fieles al llamamiento que Dios nos ha hecho de orar y enseñar y predicar la palabra de Dios. Estas dos disciplinas, hermanos, son inseparables, son como una mancuerna. Y en serio, nosotros como ancianos aquí de esta iglesia, nosotros necesitamos estar orando. Nosotros necesitamos inclinar la rodilla y estar clamando, porque a eso nos llamó Dios. Son dos tareas inseparables que van de la mano. Orar. ¿Qué sinónimo puedes pensar de la palabra orar o oración? ¿Qué sinónimo es orar? Bueno, orar es un sinónimo de velar, de mantenerse espiritualmente alerta, como dice Pedro. Es como una atalaya, ¿no?, que está a la parte más alta de una torre, que está advirtiendo al resto de los que están habitando en ese lugar de los peligros. Entonces los pastores de una congregación son como esos que están velando, que están espiritualmente alertas, como una atalaya, y que están advirtiendo de los peligros que ponen en riesgo la vida espiritual del rebaño. Dios nos ha puesto aquí, hermanos. Dios nos ha puesto aquí y la tarea y el privilegio, porque también es un privilegio, no solamente es una responsabilidad. Dios nos ha puesto aquí como pastores con la responsabilidad y el privilegio de orar por las ovejas a las cuales nosotros pastoreamos y dirigimos.
Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas. ¿Cómo lo hacen? En oración. Quizás tú puedas sentirte aquí en esta mañana desatendido o cualquier cosa, hermano, pero déjame decirte, hermano, que si hay algo que nosotros estamos haciendo por la vida congregacional es orar por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes. Y es una responsabilidad, como he dicho, y es un privilegio. Y no hay un pasaje que me pueda a mí como pastor mostrarme lo que Dios nos ha concedido. Hay un pasaje que está en el profeta Samuel, 1 Samuel 12:23, y entendí por medio del profeta Samuel que a su vez él entendió claramente el llamado que Dios le había hecho para ser un centinela en el pueblo de Dios, una atalaya del pueblo de Dios. 1 Samuel 12:23, en cuanto a mí, dijo Samuel, el profeta, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. ¡Wow! Ese versículo me golpeó, hermanos. Si yo o los pastores de esta iglesia dejamos de orar por ustedes, estamos pecando. Estamos pecando porque Dios dice que Él es el que va a demandarnos las almas, a las almas que estamos velando. Y puedo ver el ejemplo también en el corazón pastoral de Pablo. Él dice en Efesios 1:16: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Ellos, los apóstoles, dijeron: no podemos dejar la oración. Y lo segundo que ellos mencionaron: no podemos dejar la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra, la enseñanza y la predicación de la palabra es la única manera que nosotros podemos comunicar a la iglesia, a todos ustedes, la voluntad de Dios prescrita aquí para todos ustedes. Y es por medio de la palabra que nosotros también pastoreamos, protegemos, alimentamos, cuidamos, nutrimos, edificamos la iglesia del Señor. Es por medio de la palabra. Pero el estar pastoreando desde aquí, desde el púlpito, no es suficiente para nosotros como pastores. Ahorita yo estoy predicando y enseñando la palabra de Dios aquí desde el púlpito, pero también la tarea que Dios nos ha llamado aquí a los pastores, a la prioridad de pastores, es por medio de la palabra de Dios atender todas y cada una de las necesidades dentro y fuera de la iglesia. Por eso los apóstoles dijeron: no es justo, no está bien, no está bien. Porque muchas veces, hermanos, y a mí me ha sucedido, y le ha sucedido a David, y le ha sucedido a Adolfo, y le ha sucedido a cualquier otro pastor que está en otra iglesia, en ocasiones no tenemos tiempo, hermanos. No tenemos tiempo para aconsejar, hacer visitas. Bueno, no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estamos tomando la labor de hacer visitas, aconsejar, pastorear las abejas, y no me estoy quejando, esa es parte del trabajo, pero muchas veces se acumula todo eso y al final, ¿qué voy a preparar? No, me quedo en cero. Hay ocasiones que llegamos al sábado por la noche y estamos en cero, hermanos. Pregúntale a David o a Adolfo. Hay ocasiones que por estar haciendo un montón de cosas dejamos para el último, y el sábado, híjole, el sábado andamos
Pero bendito sea Dios por su gracia que nos concede, hermanos, el poder traer algo para que puedan nutrirse ustedes. Entonces, aplicando esto que está pasando en el texto, nosotros los pastores, hermanos, tenemos que buscar un equilibrio de lo que es prioridad. De lo que fue prioridad para esos apóstoles, nosotros tenemos también que guardar un equilibrio y buscar lo que es prioridad, que es la oración, predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Estoy seguro que muchos de los pastores que iniciaron plantando iglesias, iniciaron obras, se puede aplicar a ellos no sé, se puede aplicar este concepto acerca de que esos pastores que inician obras son como pastores orquestas. ¿Han escuchado eso, el pastor orquesta? Estoy seguro que sí lo han escuchado, ¿no? El pastor orquesta. Yo lo escuché por primera vez hace muchísimo tiempo en la ciudad de Tijuana. Había un hermano que plantó una iglesia en Tijuana, que es la iglesia más grande de Tijuana. Él compró la arena de box, donde hacían las funciones de box. Él la compró para convertirla en una mega congregación, hermano. Y yo le escuché una vez que estaba predicando, estaba dando testimonio acerca de cómo había iniciado la iglesia, y paré la oreja rápidamente y él dijo: yo inicié la iglesia con 5 banqueros. Y el que estaba a un lado dijo: con razón, ven nomás el edificiote que compró, pues eran 5 banqueros, tenían varo, ¿no? Y él le dijo: no, yo comencé la iglesia con 5 banqueros, porque eran 5 familias que venían a la iglesia y se sentaban en las bancas y no hacían nada. Eran 5 banqueros. Yo quitaba, ponía sillas, barría, lavaba los baños, tocaba la guitarra, cantaba, daba la escuela dominical, predicaba, recogía la ofrenda, visitaba a los hermanos. Todo eso sin dejar de atender a mi propia familia. Y el tiempo restante, como dice la canción, dedícalo a mí. El tiempo restante era para preparar el mensaje. Yo lo escuché hace mucho tiempo, más de 20 y tantos años lo escuché por primera vez, y eso vino a mi mente. ¿Cuál fue la solución entonces de los apóstoles? Los apóstoles hicieron una convocación a la congregación y les dieron la libertad a la congregación, que ellos buscaran entre la congregación, escogieran sobre la congregación 7 hombres, ahí están, 7 hombres, para que se hicieran responsables de servir a las mesas, que se hicieran responsables de diaconar a las mesas. De ahí viene la palabra diácono, que simplemente es alguien que sirve, ¿no? Y en realidad todos somos diáconos, ¿no? Todos somos llamados a servir de alguna u otra manera. La iglesia los escogió, y los apóstoles solamente establecieron los requisitos: que sean hombres de buena reputación, de buen testimonio. ¿Por qué crees tú que los apóstoles dijeron que fueran hombres de buen testimonio, de buena reputación? Imagínate, hermanos, la cantidad de dinero que tenían que manejar. La cantidad de dinero que tenían que manejar, y tenían que ser hombres íntegros, y hombres también que supieran cómo organizar y distribuir diariamente esos alimentos para las viudas. Hombres íntegros, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, deben ser hombres maduros espiritualmente, hombres que
que tengan el fruto del Espíritu Santo y que estén sometidos al dominio y a la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles hacen esta observación de la llenura del Espíritu Santo? Bueno, hermanos, imagínate toda esa multitud que se están reuniendo en diferentes casas, porque es imposible que puedan estar reuniéndose en un solo lugar. Se están reuniendo en diferentes casas. En ocasiones, a esos que iban a escoger para diaconar y servir a las mesas, en ocasiones, hacer esa tarea iba a ser probado en su carácter compasivo. Por eso debe de ser un hombre lleno del Espíritu Santo, porque su carácter compasivo va a ser puesto a prueba cuando sirva a las mesas. Y en dependencia del Espíritu, necesita someterse al Espíritu para ser bondadoso, amable, paciente y lleno del Espíritu Santo. Y quiero detenerme un momento ahí, hermanos, porque parece que este requisito lo hemos tomado muy a la ligera. Nosotros, en CGR nos ha sucedido, nos ha pasado. Nosotros nos fijamos en las capacidades, en los talentos, y no nos fijamos en su crecimiento espiritual. Y también menciona un tercer requisito, que es un hombre sabio, y no significa que es un hombre con mucho conocimiento, así como que una cabezota ladeándose para todos lados, ¿no? Una concordancia andando, no. Es un hombre con una mente moldeada por la palabra para que pueda caminar y hacer todas las cosas conforme a la palabra. Un hombre sabio. Si te das cuenta, hermano, esta iglesia no redujo el estándar para servir a Dios. Y en ocasiones, te digo que ya nos ha pasado aquí en CGR, en ocasiones nosotros tenemos la necesidad de que alguien atienda un ministerio porque no hay nadie más, y nos preguntamos ahí en la reunión de ancianos, ¿a quién vamos a poner? ¿A quién vamos a poner? Pero hemos llegado ya, hermanos, a entender que si no está listo, no está listo. Punto. Punto. Cuando estuvo Sabina aquí con sus amigas, fuimos con ellas, las acompañamos a comer aquí al Chili's Willis. Ya le voy a hacer promoción al Chili's Willis. Fuimos ahí y me impactó una frase que había pintado en la pared, y la quiero aplicar de esta manera, ¿no? Si no está listo, no está listo. Vi eso y decía, el nicuatole y las cosas que valen la pena necesitan tiempo para cuajar. Sí, es mejor esperar. Para nosotros es mejor esperar que ya realmente Dios lo ha llamado y lo ha capacitado para esa tarea, y que está espiritualmente también creciendo. No perfecto, hermanos, no me malentienda, no perfecto, no hay hombres perfectos, empezando conmigo, sino una persona que pueda ser de bendición a la iglesia y no termine afectando a la iglesia, porque vuelvo a repetir, ya nos pasó en CGR. Cuando ellos, apóstoles, presentaron a estos 7 hombres, al parecer hubo como una pequeña ceremonia donde ellos, ¿verdad?, los ordenaron. Dice que hubo imposición de manos sobre de ellos, y esta imposición de manos, lo único que significa ahí en el texto, hermanos, es que los apóstoles estaban poniendo el sello de su aprobación y estaban confirmando públicamente delante de la iglesia que estos 7 hombres habían sido apartados y comisionados por Dios para encargarles esa tarea específica de servir a las mesas, de diaconar. Por eso ese texto es conocido como el inicio del oficio de los diáconos.
Por eso hace rato mencioné que todos de alguna manera somos diáconos, porque diácono es un servidor. Y déjame decirte algo, hermanos, para hacer un alto ahí. En los años que Dios me ha concedido de ministerio, yo puedo decirte, sin temor a equivocarme, hermano, puedo decirte que no hay creyente más saludable espiritualmente hablando, no hay creyente más saludable espiritualmente hablando que aquel que se mantiene sirviendo a otros en la congregación. Voy a volver a repetir. No hay creyente más saludable espiritualmente que aquel creyente que se mantiene sirviendo a otros. Hermanos, servir cuando todo está bien, cuando no hay conflictos, es relativamente fácil. Pero servir cuando hay luchas y pruebas, cuando otros servidores han declinado y te aumenta tu responsabilidad de servir, eso es todo un reto y todo un desafío. Pero David citó un texto en la mañana en el discipulado que es el mismo que voy a citar, que es Juan 12:26. ¿Sabes qué piensa? Cristo dice, Él dice, si alguien me sirve. Aquí está la orientación a quién servimos. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Hace poco, cuando estábamos predicando Nehemías y Esdras, yo titulé un mensaje: Dios valora y conoce a todo aquel que le sirve sacrificialmente. Y lo que Cristo está diciendo es que Dios respalda y confirma tu servicio al llenarte de la gracia necesaria para que puedas hacerlo para Él. Y también no puedo pasar el momento de darles gracias, hermanos. Los pastores de CGR apreciamos su esfuerzo, de veras. Apreciamos su esfuerzo, sobre todo aquellos que están trabajando, que tienen un trabajo 6 días a la semana, de 9 a 5, y tienen otras más responsabilidades, otros que no trabajan, pero están involucrados en negocios, sus familias. Apreciamos tu esfuerzo, tu servicio, es muy valioso, porque, ¿sabes qué? Honras a Dios. Honras a Dios, pero también alivias las cargas ministeriales de los pastores. Y lo asombroso de este texto es que la iglesia eligió libremente a 7 hombres. Estos 7 hombres tienen todos nombres griegos. Ellos tienen nombres griegos, que son el grupo, los griegos son el grupo de los que se están quejando. Son los que se están quejando y los que están diciendo, nuestras viudas están siendo desatendidas. Pues la iglesia, hermanos, y yo estoy viendo esto que ellos hicieron de elegir 7 hombres griegos, es una acción, hermanos, es una acción y una evidencia de su amor y su unidad, su amor en Cristo y su unidad, porque están escogiendo a 7 griegos de donde venían los rumores y les dan el ministerio completo para que ellos se encarguen no solamente de las viudas griegas, sino también de las viudas judías. Y eso me lleva al punto 3 de una manera más corta, más simplificada: el resultado. El resultado, dale ahí, mijo. Ese es el resultado. Crecimiento, la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba y muchos sacerdotes judíos obedecían a la fe.
¿Te das cuenta que el crecimiento expansivo de la iglesia se dio mediante la unión de dos fuerzas? Por un lado, el liderazgo de los apóstoles, y por otro lado, el liderazgo de los apóstoles, que asumió su prioridad de orar, enseñar, predicar la palabra, y por otro lado, la participación activa de la iglesia, que en unidad asignaron a 7 colaboradores. Todas estas dos fuerzas sumadas, hermanos, resultó el crecimiento de la palabra de Dios, en el crecimiento de discípulos, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo es un organismo vivo. Todo lo que es un organismo vivo tiene vida y va a crecer en sí mismo. La iglesia es un organismo vivo que crece, pero también necesita organización y orden, y necesita también delegar responsabilidades según la diversidad de dones de los miembros del cuerpo. Y esa es la tarea que nosotros hacemos aquí. Dios constituyó apóstoles, Él constituyó maestros, evangelistas, pastores, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa es nuestra tarea aquí. No se supone que nosotros vayamos a hacer todo. Yo no quiero hacer todo, hermano. Olvídese. Yo no quiero hacer todo aquí en CGR. Pero lo que me llama la atención, de nuevo, ahora lo que menciona Lucas, que dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. En la mañana estuvimos hablando acerca de eso con el pastor David. Déjame decirte algo, hermano. El crecimiento de una iglesia no consiste en el número de los asistentes los domingos. No consiste en eso, en el número de los asistentes los domingos, sino en el crecimiento de la influencia de esta palabra enseñadas a los creyentes, que están creciendo como discípulos, que son imitadores de Cristo, que reflejan la cristosemejanza en sus vidas y que comparten el evangelio con otros. ¿Sabes lo que está sucediendo aquí en este texto? El trabajo apostólico de ser fieles a la oración y la predicación y la enseñanza del evangelio estaba preparando un ejército de discípulos que estaban siendo formados para ser enviados a todo el mundo para predicar el evangelio. ¿Cuándo iba a suceder eso? Estamos a punto de entrar en el capítulo 7. En el capítulo 7 inicia la persecución con este Esteban, que se va a convertir en el primer mártir por predicar la palabra, y Felipe después el llamado evangelista. Yo anhelo, hermanos, profundamente en mi corazón, y estoy orando por eso, que en CGR haya más hombres que Dios llame como diáconos de esta congregación, como ancianos de esta congregación, que Dios siga levantando a otros hombres y mujeres que se unan al equipo de servidores. Ahora tenemos muchas necesidades. Una de ellas, necesitamos sugieres. No tenemos sugieres. No tenemos un encargado de la escuela dominical infantil. No tenemos suficientes maestras. Necesitamos 1 o 2 personas que se hagan cargo del mantenimiento de este edificio. Yo creo en mi corazón, hermanos. Yo creo profundamente en mi corazón que aquí, como lo que está sucediendo ahí, aquí en CGR es un campo de entrenamiento, hermanos, de discípulos. Este lugar es un campo de entrenamiento de discípulos que Dios está preparando para extender el evangelio dentro y fuera de CGR. Pero lo primero que tiene que suceder es que ese evangelio aquí en nuestros corazones empiece a ensancharse dentro de nosotros, y va a llegar el momento
Tiene que salir ese evangelio, que se ensanche primeramente en nuestros corazones y después fluya de adentro hacia afuera para compartirles a todos aquellos a quienes Dios quiere enviarles, hermano.